Muy buenos días. El día de hoy es el primer programa del Observatorio de Justicia Penal del Cusco, cuyo objetivo será visibilizar el proceso de administración de justicia penal, tanto a nivel fiscal, policial como judicial. El día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, es el abogado José Luis Curiza Vilca. Él es abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, con quien vamos a conversar sobre el delito de peculado doloso por apropiación, regulado en el artículo 387 del Código Penal. Bienvenido, doctor Curiza, ¿cómo está? Muchas gracias, doctor José Carlos. Un saludo por intermedio a tu equipo, gracias por la invitación y también un saludo al público que nos va a ver a través de esta plataforma. Quiero hacer presente que el día de hoy la invitación hacia mi persona la recibo con mucha alegría. En realidad es la primera vez que voy a dar una entrevista, José Carlos, y tenía que ser contigo. Gracias, doctor. Dicho sea de paso que es un gran amigo desde la universidad, así que creo que estamos en confianza. Muchas gracias, doctor. Bueno, sin más preámbulo, pasemos al tema del día de hoy, el delito de peculado doloso. Doctor, ¿qué debemos entender por peculado, por el delito de peculado? Bien, primero pues nos remitiremos a la norma, ¿no? Al Código Procesal Penal que regula dicho tipo en su artículo 387. Y no solo eso, también pues tenemos jurisprudencia al respecto. Por ejemplo, tenemos el acuerdo plenario 4/2005, donde no solamente se nos alcanza una definición de lo que es el delito, sino que además también se nos brinda el desarrollo de la estructura típica de este delito. Entonces, en ese sentido, vemos que el peculado del artículo 87 nos dice que el funcionario o servidor público que se encuentra en relación con los efectos o caudales por razón de su cargo, se apropia o utiliza estos en favor propio o de un tercero. Y también indica que pues a raíz de su cargo tiene una percepción, ¿no? Tiene una facultad de administración de estos bienes y finalmente nos indica que el aprovechamiento de este tipo de efectos o bienes puede darse no solamente para él, sino para un tercero. En ese sentido, el acuerdo plenario nos indica, primero, que es un elemento material del tipo, la relación que debe existir entre el sujeto, en este caso el funcionario o servidor público, con el bien, que puede ser, como la norma lo señala, efectos o caudales. ¿Y a razón de qué existe esta relación? Existe esta relación estrictamente a razón del cargo que ocupa el funcionario o servidor público y seguramente también dentro de las normas internas de la administración pública. Por ejemplo, podemos precisar que existen el MOF, el ROF u otro tipo de normas internas de cada administración pública. Con relación a los elementos de percepción, administración y custodia, podemos decir que la percepción es la forma en cómo el funcionario va a captar estos bienes o efectos, ¿no? Que siempre tiene que ser dentro de un marco de legitimidad, o sea, propiamente dicho, de forma lícita. La administración que el funcionario debe ejercer sobre estos bienes, pues implica o importa, por así decirlo, el manejo o la conducción que debe ejercer este funcionario. Y por otro lado tenemos la custodia. La custodia, mi estimado José Carlos, importa una posesión que implica un deber de vigilancia sobre este bien. Doctor, entonces, un poco para resumir y hacer un poco más digerible a la audiencia, lo que debemos entender por el delito de peculado por apropiación, entonces, es que es un delito de carácter especial que solo puede ser cometido por funcionarios públicos que tienen un deber específico en relación a determinados bienes, caudales o efectos de la administración pública. Lo que también podemos extraer de la explicación que nos hace es que para que una persona sea procesada por esta clase de delitos debe acreditarse la existencia de una relación funcional.
Entonces, a mí se me viene a la mente un caso bastante sonado que hubo en la municipalidad de Carguayo y que fue inclusive materia de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema y que será también transmitido, será entregado a nuestros usuarios, a las personas que nos siguen posteriormente. Bueno, en este caso en concreto, la municipalidad de Carguayo recibió como caudal una cantidad de piedra chancada que la empresa Conirsa, la empresa que se encargó de la obra interoceánica, entregó en donación a esta municipalidad. ¿Y qué es lo que sucedió, doctor? Sucedió que esos bienes, al ser demasiado su volumen, no pudieron ser ingresados al almacén de la municipalidad. Y entonces el alcalde lo que hace es disponer de esos bienes. Y al residente de obra y a un jefe, si no recuerdo, el de logística, se les entrega estos caudales y estas personas lo que hacen es usar esos bienes para la construcción de sus viviendas. Obviamente la Procuraduría y la Fiscalía procesan al alcalde, procesan al jefe de logística, procesan al residente de obra por el delito peculado, y ellos como argumento de defensa lo que sostienen es, como los bienes que fueron entregados en donación por esta empresa no cumplieron con las formalidades de ley, no se habría establecido la relación funcional que se exige. Es decir, al no ingresar este patrimonio, al no inventariarse, por así decir, ¿no?, y cumplir con las formalidades que el Código Civil establece para la donación, estas personas en la segunda sala de apelaciones del Cusco sostienen y dicen que al no existir una donación formalmente hecha, no se les puede juzgar. Al respecto, el Ministerio Público y el Procurador pues recurren en casación y ellos cuestionan este aspecto ante la Corte Suprema y manifiestan básicamente que la segunda sala penal de apelaciones del Cusco cometió un error porque desvió el tema de controversia, así estos bienes cumplían con los requisitos o con las formalidades de la donación. Al respecto, la Corte Suprema se pronuncia y revoca esa decisión y señala, ¿no?, que esos caudales o bienes sí ingresaron a la municipalidad, sí entraron al inventario de bienes de la municipalidad, pese a que no existían las formalidades de la aprobación del Consejo Municipal y demás. Pero la Corte Suprema se pronuncia y dice que sobre los bienes y caudales o efectos de la administración pública, el Estado también tiene un derecho expectante sobre ese patrimonio. Es decir, si bien no se cumplió con las formalidades, no se puede decir que ese no forme parte del patrimonio, ¿no? Entonces, este es un caso que sucedió aquí en la administración pública. ¿Qué opinión te merece, doctor? Sí, recuerdo, es justamente la casación 40-2019 de Cusco. Bien, sí, pues en los hechos como narrabas, se tiene que la empresa Conirsa, que se encargó de la ejecución de la obra de la carretera interoceánica, hizo una donación, ¿no? Hizo una donación a esta municipalidad y pues efectivamente, como refieres, ha sido el alcalde, el subgerente de desarrollo social y el residente de una obra quienes fueron acusados y posteriormente sentenciados en este caso, ¿no? Ahora, como tú bien refieres, al momento de interponer el recurso de casación, lo que se pide, lo que se solicita es el pronunciamiento respecto de los efectos y caudales como bienes objeto de este delito, en consecuencia de que no existe un pronunciamiento respecto de qué sucede cuando estos no han sido incorporados de manera adecuada al patrimonio estatal. Entonces la Corte Suprema hace un correcto análisis al indicar que pues evidentemente no es necesario que se hayan hecho los trámites administrativos previos para que esta donación, como lo ha señalado, por ejemplo, el caso de la falta de un acta de sesión de consejo que acepte la donación, que es un requisito previsto en el ordenamiento civil. En este caso, pues lo que dice la Corte Suprema es que basta la percepción
de la administración pública. O sea, basta que el bien haya sido captado, que haya sido introducido a la administración, no administrativamente, sino que haya sido percibido por la propia municipalidad para que pase a formar parte del patrimonio del Estado y como tal sea sujeto de ser regulada por este tipo de delitos, ¿no? Entonces se convierte en el bien objeto de la protección de este tipo de delitos. Ahora bien, en un principio los señores alegaron que no había la forma de acreditar que los bienes pertenecían al Estado. Por otro lado, también se les imputaba el hecho de que habrían utilizado maquinaria, si no me equivoco, maquinaria de la propia municipalidad para incluso llevar y trasladar estos bienes, esta piedra chancada, hasta la ciudad del Cusco. ¿Para qué? Para construir sus propios domicilios, sus propias casas. Entonces, justamente es por esto que el Ministerio Público, a consecuencia de la indignación pública general, ¿no?, es que interpone este recurso de casación para no dejar impunes estos hechos, ¿no? Porque, como tú bien lo dijiste, ya se les había absuelto. Doctor, otra cosa, revisando la jurisprudencia de la Corte Suprema, pero también revisando la jurisprudencia que se produce aquí en la ciudad del Cusco, sobre todo en la segunda sala penal de apelaciones, que es la sala que conoce los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción de funcionarios públicos. De la revisión que nuestro equipo ha realizado, hemos podido percibir que hay muchos hechos que constantemente se repiten y inclusive hay muchos argumentos de defensa que repiten. Por ejemplo, hay un caso bastante particular de un funcionario que trabaja en una empresa de electricidad estatal y que se encarga justamente de la recepción de fondos públicos, es decir, los usuarios van, pagan sus recibos de luz y esta persona que trabaja en ese área recibe esos bienes. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Recibe estos bienes, los utiliza como si fuesen suyos, se apropia y dispone de ellos como si fuese suyo, y luego cuando lo procesan, esta persona devuelve el dinero. Y el argumento de defensa de esta persona es que no existiría perjuicio económico a la entidad y además otro argumento de defensa que sostiene y que se repite además en muchas casaciones es que estamos devolviendo lo apropiado. Yo le pregunto a usted, ¿la devolución de lo apropiado constituye pues una circunstancia por la cual se le tenga que absolver a una persona? ¿Es necesaria también la generación de un perjuicio patrimonial a la entidad pública para que el delito se configure? Bien, como tú lo manifiestas, sí existen muchas personas que durante la misma investigación preparatoria, pues tienden a devolver los bienes que se habrían apropiado en algún momento. Al respecto también en la casación que nos señalas, la Corte Suprema ha precisado que este tipo de devoluciones que a la larga no implicarían o que implicarían una mínima, por así decirlo, un mínimo perjuicio al Estado, porque si mal no recuerdo solamente el señor había devuelto y faltaba que devuelvan los intereses que habían generado, ¿verdad? Entonces lo que la Corte Suprema detalla al respecto es que el delito existe, se comete, el delito es un delito de resultado, así que con la simple apropiación ya se ha cometido el delito, ¿correcto? Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos que existe lo que se denomina el principio de mínima intervención del derecho penal, ¿sí?, o de fragmentación del derecho penal, que nos dice que primero hay que recurrir a otras vías para ver si es que es sancionable por la vía penal. Primero se tiene que recurrir a vías extrapenales. Primero las de orden civil y luego las que implica sanción, que incluso que puede ser una de carácter disciplinario en orden a un proceso administrativo sancionador. ¿Correcto? En ese sentido, yo considero que la Corte Suprema hace bien al indicar que cuando una persona, pese a que ha devuelto, ¿no?, pese a que ha devuelto el dinero, porque me parece que el monto que se había apropiado eran 1.900 y pico soles. Sin embargo, los intereses que le faltaban por devolver eran 390, punto de 300 soles aproximadamente. Entonces, ¿vale la pena imponer una sanción penal
por un mínimo de 300 soles? Te pregunto. Desde mi punto de vista, yo creo que sí. Y creo que al respecto, la Corte Suprema, a través de esta casación, refuerza lo que ya ha ido desarrollando a través de los acuerdos plenarios que tratan sobre este tema, como el Acuerdo Plenario 4 y el número 7, que versan sobre este tema del año 2019 y 2016, respectivamente. Entonces, lo que hace la Corte Suprema es decir que si bien existe una devolución de esos caudales, de ese dinero, ¿no?, de la administración pública, ello no implica que se haya vulnerado los bienes jurídicos que protege el delito de peculado, ¿no?, que básicamente es la no lesividad sobre el patrimonio estatal y, en resumidas cuentas, también el hecho de limitar ese poder que tiene el funcionario público en desobedecer o incumplir pues sus deberes funcionales, que los debe cumplir pues con honestidad y probidad. Entonces, si bien la defensa argumentó al momento de recurrir en casación de que se debía tener en cuenta el principio de mínima intervención del derecho penal, yo considero que la lesión de los bienes jurídicos sí se habían cometido. Creo que una manera o permitir que esto pueda ser aceptado por la Corte Suprema, pues sería muy peligroso, ¿no? Porque nos podríamos exponer a otra clase de delitos en las cuales, imagínense, ¿no?, se comete el delito de hurto y el ladrón arrepentido durante la investigación devuelve, y bajo ese argumento se tendría que absolver, ¿no? Yo creo que es inadmisible. Yo creo que el Código Penal justamente lo que hace es proteger bienes jurídicos para garantizar la paz social de los ciudadanos. Entonces, yo creo que hace bien la Corte Suprema, reafirma reafirma ya sus conceptos, los bienes jurídicos sobre los cuales versa este delito en reiterada jurisprudencia. Sí, permíteme acotar algo. Sí, en efecto, la casación a la cual haces mención hace exclusiva referencia a lo que es la pluriofensividad de este tipo de delitos, ¿no? Que no solamente vulnera el bien jurídico patrimonial del Estado, sino además, ten en cuenta, el interés público, ¿no? El interés público al cual accedemos todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros bienes, nuestro patrimonio administrado por el Estado, sean bien resguardados. Correcto. Otro caso que también, o otros hechos que forman parte de la casuística de esta clase de delitos, es los vinculados a esta información que se denominan los famosos habilitos. Correcto. O los famosos encargos internos, ¿no?, por los cuales, ¿no?, dentro de la estructura interna de una municipalidad o de una entidad pública en particular, ¿no?, se hace un habilito, es decir, se otorga o se transfiere una determinada suma de dinero a un funcionario público para que realice, ¿no?, determinados gastos menores de apoyo en algunas obras. ¿Qué es lo que sucede, doctor? Muchas veces las personas que reciben estos encargos internos o habilitos en otros, no rinden cuentas. Y ellos dicen, como parte de su tesis de defensa, que no he rendido cuentas, pero se ha gastado el dinero, deben creerme. Al respecto, revisando las normas específicas de tesorería, las normas internas de la municipalidad, estos funcionarios pues tienen la obligación de hacer una rendición de cuentas, pero no lo hacen. Y la Corte Suprema ha establecido también que el hecho de no rendir cuentas, si bien no constituye pues una prueba directa, ¿no?, del delito de peculado, la considera así un indicio de apropiación, ¿no?, porque quien hace uso del dinero de manera legítima, legal, formalmente, obviamente tendrá pues los comprobantes, los recibos, las facturas, ¿no? Entonces, esto me trae a colación un caso que ocurrió en la ciudad de Apurímac, en la cual el Foncodes, y en concordancia con un núcleo ejecutor, se les dio el encargo a 2 personas para que manejen una cierta cantidad de fondos públicos para comprar bienes justamente en una obra de naturaleza sanitaria. Creo que era la ejecución de un hospital o de un centro médico. Lo que sucede es que, en este caso, el ingeniero residente que recibe el dinero
agarra, hace los gastos, no formula rendición de cuentas y parte de su argumento de defensa es, bueno, no hice una rendición de cuentas adecuada, pero la obra se ejecutó. Allí está, ustedes pueden ver la obra. Entonces, doctor, ¿qué nos puede decir sobre esto, sobre los habilitos, los encargos internos, o el hecho de que muchas personas sustenten como parte de su teoría de defensa, pues que está bien, no he rendido las cuentas, pero el encargo, el servicio o la obra a la cual se ha destinado esa suma de dinero, pues se ha ejecutado, está allí? Correcto. Bien, como lo tiene señalado, la Corte Suprema ha sido clara, ha sido precisa al indicar que además que está regulado por normas administrativas, existe la obligación de rendir cuentas de estos habilitos o fondos por encargo dentro de un plazo de 3 días. Y el no hacerlo inmediatamente o de forma automática implica la presunción de una apropiación, ¿no? Entonces ha sido clara la Corte Suprema. En ese sentido, el no rendir cuentas al respecto de un habilito automáticamente te hace pues merecedor de una sanción administrativa por un lado, y por otro lado también pues eres pasible de una imputación penal de este tipo. Me gustaría acotar algo al respecto. Existe un acuerdo plenario que es el 7/2019 que justamente habla de los viáticos, que no es la misma figura que un habilito fondo por encargo, pero mucha gente los confunde. Y yo creo que cabe aquí una aclaración, ¿no? ¿Qué cosas son, qué cosa es un viático? Un viático es una asignación pecuniaria para que un funcionario o servidor público ejecute una comisión por encargo y representación de la entidad para la cual trabaja, ¿no? Ahora, estas asignaciones tienen una exclusividad. Solamente pueden ser destinadas para alimentación, para hospedaje y para movilidad, ¿no? También por sus normas administrativas indica que pues tiene un plazo para su rendición de cuentas con las boletas o los comprobantes de pago correspondientes, y en caso de no poder conseguir estos, se les faculta la posibilidad de presentar declaraciones juradas, ¿correcto? Ahora, ¿por qué son diferentes los viáticos de los fondos por encargo? Los fondos por encargo, como lo señalaste, son, para empezar, asignaciones que tienen partidas presupuestales diferentes. Tienen un destino presupuestado. Por ejemplo, hacer compras pequeñas o en efectivo que la administración de la entidad o la que haga sus veces no puede hacerlas al momento. Entonces, se le asigna a uno de los funcionarios o servidores públicos para que haga la compra en efectivo. Se les entrega un cheque o un dinero en efectivo que, como dijimos, tienen que cumplir con rendir cuentas a los 3 días después de efectuada la compra, ¿correcto? Mientras que los habilitos tienen otra naturaleza, los viáticos tienen otra naturaleza, tienen otra característica. Es una asignación personal, y como personal no tiene destino a una administración por parte del Estado, sino más bien sirve para cubrir las necesidades del comisionado que va a cumplir la orden de la entidad. Incluso esta orden o esta comisión puede implicar hacer un pago fuera de la ciudad. Entonces te dan un viático y aparte te dan un habilito para que hagas un pago en otra ciudad o en otra localidad. Ambos tienen la característica de que tienen que ser objeto de rendición de cuentas. Pero en el caso de los viáticos, al ser de esta naturaleza tan especial y personal, no se incorporan o no ingresan al ámbito de lo que es el delito de peculado. Justamente por lo que hablamos hace un rato, en aplicación del principio de fragmentariedad o de mínima intervención del Estado. En tal sentido, la Corte Suprema también ha señalado que cuando no se rinden cuentas respecto de los viáticos, siempre y cuando se hayan cumplido, estos son pasibles solamente de una sanción administrativa. Y creo que añade la Corte Suprema y menciona que previamente se debe de realizar una indagación a nivel administrativo, es decir, cerciorarse si efectivamente se ha cumplido el encargo o servicio a nivel administrativo, porque
Es verdad, muchas veces las personas reciben viáticos y no en todos los lugares se expenden boletas, facturas, o a veces simplemente los funcionarios también pueden perder esas boletas, facturas, pero si se comprueba que el servicio o el encargo para el cual fueron otorgados, pues se ha cumplido, es decir, imagínense, ¿no? Se le da un viático a una determinada persona para que viaje a la ciudad de Lima y reciba una capacitación. Esta persona no realiza la rendición de cuentas de esos dineros, pero sí logra acreditar que ha estado presente en la capacitación, tiene allí sus, vamos a decir, sus firmas de asistencia, su diploma, fotografías, ¿no? Ha hecho un resumen, por así decirlo, o ha vuelto a explicar ese tema luego en la entidad de manera interna para los funcionarios, entonces se puede percibir que efectivamente se ha cumplido el encargo, ¿no? Entonces, la Corte Suprema señala y dice, hay que hacer la indagación administrativa previamente, si bien no existe una rendición de cuentas, es probable que la función del encargo sí se haya cumplido. Entonces, allí sí estaríamos hablando de la aplicación del principio de mínima intervención o tendríamos que, no es una cuestión previa, ¿no? Pero yo creo que la Corte Suprema hace bien en definir eso, porque hay Sí, situaciones que deben quedarse dentro del ámbito administrativo. es correcto. Y sobre todo, porque muchas veces existen todo tipo de personas, incluso dentro de la administración pública. Vamos a ver funcionarios que crean falsas comisiones, solamente para acceder a esos dineros y apropiárselos, ¿no? Entonces, en ese caso, ni siquiera existía la comisión encomendada y se han apropiado de un dinero del Estado, ahí se configura el delito de peculado por apropiación. Doctor, un poco ya para ir definiendo los contornos del delito de peculado, hay algo que estamos conversando y que probablemente para nuestros colegas abogados sí sea algo a lo que se encuentra, sean temas o categorías con las cuales sí se encuentran familiarizados. Pero existe también un grueso de la población que a veces no entiende qué significa apropiarse, ¿no? El delito de peculado por apropiación. ¿Qué debemos entender por apropiación, doctor? Correcto, bien. Respecto de lo que es la actividad de apropiación, por así decirlo en términos simples, es incorporar al dominio propio algo que es ajeno. En este caso, Salinas Siccha nos refiere que en el caso del peculado existe una particularidad. Es una apropiación sui generis. ¿Por qué? Porque los bienes de los cuales se apropia el funcionario público no es que los sustrae de donde se encuentran, sino que por la función, por el cargo que desempeñan, tiene él un poder de administración sobre estos, ¿no? Tiene una capacidad de disposición sobre estos, lo cual le permite o le faculta, como lo he dicho, disponer de estos bienes, pero siempre dentro del marco legal, ¿no? Porque hay ocasiones en las que hemos visto, como hemos señalado los casos y los ejemplos, en lugar de darle el destino administrativo para el cual ha sido adquirido ese bien o ha sido incorporado por la administración pública, lo que hacen es quedárselo, apropiárselo, incorporarlo a su dominio particular y disponerlo. Y esa disposición incluso puede ser para sí mismo como puede ser para favor de un tercero. Muy bien, doctor. Entonces, un poco para ir llegando al final del programa, porque no nos podemos extender tampoco demasiado, el delito de peculado, en resumidas cuentas, pues es un delito especial cometido por funcionarios públicos que tienen una relación funcional con los bienes, los caudales, los efectos del Estado, ¿no? Ya sea a través de una administración, tienen deberes de custodia. Trayendo esto a la realidad, sobre todo a la realidad municipal, donde estos delitos son el pan de cada día. ¿Quiénes son los funcionarios que constantemente son procesados por esta clase de delitos? ¿Y qué recomendación se les podría dar a ellos? Bien, sí, justo antes de venir estaba pensando en ello, que me has leído la mente. Y yo diría que los que más incurren en este tipo de delitos son los que obviamente tienen la administración directa de los bienes. Ojo, no te estoy hablando de una posesión directa que no es necesaria para la comisión de este tipo de delitos. Te hablo de la facultad de administración, no puede no estar en poder del funcionario. Pero normalmente vemos que son denunciados por este tipo de delitos los residentes de obra, ¿no? Los gerentes municipales, ¿no?
los encargados del área de logística, los jefes del área de logística, ¿no? Y bueno, normalmente siempre de lleno o de cajón los denuncian a los alcaldes, Los a tesoreros, los los tesoreros, ¿no? almaceneros, ¿no? Entonces, los que tienen una capacidad, por así decirlo, de disposición o tienen el deber de custodia de algún bien, ¿no? Ahora, me decías, ¿cuál sería la recomendación? Hemos escuchado y siempre hemos conversado, ¿no? Hemos tenido esta conversación innumerables veces y yo te decía que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que uno no está capacitado, ¿no? Aparte que también es un delito, la aceptación ilegal de un cargo, ¿no? Por eso yo creo que las personas, pues conscientemente, deben saber si están capacitados o no para cumplir un cargo que se le puede encargar dentro de la administración pública, ya que también, no solo por desconocimiento, sino por aprovechamiento de otros, les pueden hacer firmar documentos, ¿no? Hacer incurrir en errores administrativos que a la larga se van a convertir en indicios de la comisión de este tipo de delitos. Mm. Bueno, doctor, esto me hace pensar en el sentido de que quizás una recomendación que se le puede dar a estas personas, tesoreros, residentes, logísticos, almaceneros, gerentes municipales, ¿no?, que están en contacto con los bienes del Estado, es primero conocer sus deberes funcionales, porque esos deberes funcionales van a ser o tienen que ser cumplidos con honestidad, probidad, lealtad hacia la administración pública. Otra recomendación que creo que es muy importante es que cualquier uso de los documentos, perdón, de los bienes públicos, cualquier destino que se pueda hacer de estos bienes, yo creo que siempre debe estar por escrito. Cuando uno revisa las casaciones o revisa inclusive las sentencias aquí que se han emitido en la segunda sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco, se ve que muchas veces las personas alegan entregas de dinero, alegan que han recibido esos fondos y que los han dado a otras personas, a otros funcionarios para que cumplan otros encargos u otros servicios. Y el razonamiento de la segunda sala penal es correcto cuando dicen, muy bien, los abogados se expresan y dicen, no están valorando lo que dice mi patrocinado. Mi patrocinado dice que él ha recibido esos bienes, pero que los entregó a un tercero y ese tercero no hizo la rendición de cuentas, ¿no? Muchas veces cuando revisamos los fallos de las salas penales, sobre todo las de Cusco, vemos que el criterio de los magistrados es, muy bien, si tú estás diciendo que entregaste esos fondos y que esta persona tenía que realizar esa rendición de cuentas, ¿cómo vas a demostrar eso? ¿Entregaste algún documento? La realidad es que muchas veces se ejerce la defensa y no se piensa en esos aspectos, ¿no? En cómo corroborar la declaración de esas personas, ¿no? Entonces, yo creo que una recomendación para esta clase de funcionarios sería documentar. Y efectivamente, si una persona tiene el poder de administrar determinados fondos, no cederlos a ningún otro, porque luego estas personas pagan o aceptan o van a ser procesados penalmente y finalmente sentenciados y van a asumir una responsabilidad penal que a veces, es verdad, no les compete, pero que lamentablemente pues no toman la previsión debida. Sí, es correcto lo que señalas al final, ya que en muchas ocasiones las personas que reciben, por ejemplo, estos fondos por encargo, que son destinados para gastos directos, para gastos en efectivo, ¿no?, que no puede hacerse directamente por la administración, lo que hacen es recibir, y reciben a través de una resolución emitida por el órgano competente, ¿no? Normalmente es la gerencia municipal. Reciben y se les entrega la cantidad de tantos soles para tal gasto, ¿no? Una resolución. Reciben esta resolución, reciben el dinero y luego, por facilitarse las cosas, facilitarse la vida, entregan el dinero a un tercero, como tú dices, sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de documento. ¿Y qué es lo que sucede? Luego se les procesa, como tú refieres, en el camino, ellos indican en su declaración, sí, pues efectivamente yo le he dado a un tercero para que éste ejecute la compra. Pero demuéstrelo, acredítelo. Lo llaman a declarar al señor, al tercero, y el tercero dice, no, a mí nunca me han dado la plata.
Entonces sí es necesario que se haga todo bajo documento, ¿no? Es correcto lo que refieres. También quería hacer un aporte respecto a una recomendación. En muchos casos, todas las áreas de decisión, de gerencia en las municipalidades o entidades públicas tienen un asesor legal, ¿no? Tienen un propio asesor legal, aparte del asesor legal de toda la municipalidad o la entidad pública. Entonces, siempre es bueno consultar, preguntar, ¿no? Porque en el fondo es parte de su función, ¿no? El correcto cumplimiento, o que las cosas se lleven de manera regular dentro de la administración pública. Y bueno, y en el peor de los casos, si uno duda, digamos, de su entorno, ¿no? De los funcionarios que lo están acompañando, que también lo pueden hacer incurrir en errores, lo mejor y lo ideal sería contratar o consultar a un abogado especialista para que los ayude y los saque de estos apuros, ¿no? Mire, yo lo que he visto a través del litigio y también a través de la revisión de la jurisprudencia es que cuando están en una instancia de juicio, los gerentes municipales, los alcaldes, lavan las manos. Esa es una realidad. Creo que ninguna persona o las personas que han estado envueltas en esta clase de procesos no nos dejarán mentir. Cuando se procesan esta clase de delitos, todos los alcaldes desconocen, no saben lo que hacen sus funcionarios. Principio de confianza, ¿No? Los gerentes municipales igualmente, ¿no? Dicen, sí, está bien, yo di el encargo, firmé la resolución, pero no sé cómo lo gastó, ¿no? Pero aquí, y algo que sucede en la práctica, es que a veces los gerentes municipales, sí, efectivamente, ¿no? A nivel documental están limpios, pero en la práctica, ellos son los que ordenan a veces a los residentes de obra, ¿no? Oye, solicita o destina una parte de este dinero, pues para el agasajo de tal cosa, ¿no? Y se destina una parte del presupuesto que debe ser, digamos, gastado en una obra determinada, para agasajar al alcalde, para agasajar a los funcionarios, para celebrar una determinada cosa. Y a veces, cuando eso ya es materia de investigación, pues quien va a asumir la responsabilidad es el residente de obra o la persona que tiene o tuvo, ¿no? El deber de tutelar, pues de proteger ese patrimonio. Entonces, yo creo que los funcionarios públicos intermedios, no los de alta jerarquía, porque por lo general siempre salen bien librados, porque nada los vincula o ellos no se vinculan a nada, simplemente dan órdenes y luego es muy difícil establecer esto en un proceso penal, ¿no? Yo creo que los funcionarios intermedios, cuando reciban esta clase de órdenes, peticiones, yo creo que deberían plasmarlo en un documento, en una solicitud, en una petición o generar evidencia, ¿no? Porque lamentablemente en la práctica vemos que a veces muchos ingenieros, a veces tesoreros, contadores, pues asumen la responsabilidad de diversos bienes que efectivamente, ¿no? Por descuido, ignorancia, confianza, ¿no? Y a veces también de forma dolosa, ¿no? Administran estos bienes sin ese deber funcional, ¿no? Yo creo que eso sería algo bastante importante. Yo no sé si en las municipalidades ahora se está implementando capacitaciones respecto de cómo se debe gestionar el patrimonio del Estado. Sí, la verdad es un tema complicado y delicado, toda vez que, bueno, como tuvimos visto en el campo del ejercicio libre de la profesión, casi siempre, y es muy recurrente, que son los funcionarios públicos los de menor jerarquía, ¿no? Y que aparte son, digamos, cargos de confianza, ocupan cargos de confianza, y que, como decía hace un rato, no están ni siquiera preparados para asumirlos, ¿no? Entonces, fácilmente pueden ser seducidos, por así decirlo, o inducidos, en el mejor de los casos, a cometer este tipo de irregularidades, ¿no? Son irregularidades que al final no van a poder levantar, no van a poder de ninguna manera resguardarse. ¿Por qué? Porque siempre el funcionario de más alta jerarquía está asesorado por abogados, por un conjunto de asesores que pues no le van a permitir de firmar cualquier cosa o de emitir cualquier tipo de documento, ¿no? Entonces, sí, es un tema difícil de manejar. Nunca he visto que en una municipalidad se hayan brindado charlas de corrupción o anticorrupción. O tengan protocolos para trabajarlos
y tener pues una, ¿cómo se podría decir? Una actuación preventiva, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Yo he visto muchas veces, sobre todo en las municipalidades lejanas a la ciudad del Cusco, en municipalidades pequeñas, ¿no? A veces el almacenero es una persona que apenas tiene quinto de secundaria, tercero de secundaria, y le confían los caudales de toda una municipalidad, y esta persona como pues tiene un conocimiento mínimo de la ley, tiene un conocimiento mínimo de la normativa especial para administrar los bienes públicos, a veces pensando y porque conoce al alcalde, porque es alguien de su pueblo, acepta y da el visto bueno de bienes que no ha recibido, o da el visto bueno de bienes que salen, o no anota esas salidas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí entre nos, por así decirlo, yo creo que los funcionarios públicos de jerarquía intermedia y jerarquía menor deberían rebelarse contra esas prácticas. Deberían de alguna manera plasmar esas peticiones, porque de esa manera se respaldan luego en una investigación. Yo he visto gente que luego padece el proceso penal porque confió en su superior, porque recibió la orden del superior, ¿no? Pero claro, esa orden se dio de manera verbal, no hay un documento, ¿no? Lo que sí hay es el documento de que él entrega el bien, de que él permite el bien, de que él no anota la salida del bien, ¿no? Eso sí hay, pero la orden, eso no hay nada. Y luego son procesados estas personas y padecen pues todo el proceso penal y sus vericuetos y sus luchas, ¿no? Correcto. Me has hecho recordar respecto de un caso, seguramente también lo has visto. Es una casación, no recuerdo el número, pero es sobre la unidad de OSI de la FAP. No sé si lo recuerdas. Sí, sí. En este caso hubo una señorita que era la habilitada, decía su cargo, ¿no? Era designada con un documento, una directiva con este cargo, cuya función era administrar unos fondos para gastos en efectivo en esta OSI de la FAP, ¿no? Y su jefe, el encargado de OSI, un comandante, creo, inclusive, que era un coronel, sí, algo así. correcto, le pedía dinero y ella pues no podía Negarse. negarse, ¿no? Porque aparte de que era un superior jerárquico, era su función, ella tenía la función de entregar los dineros y posteriormente recibir la rendición de cuentas de estos dineros. Entonces la señora le entregaba los dineros, el señor hacía la ejecución de los gastos, ¿no? Posteriormente le traía boletas hasta que pues es denunciada a la señora porque el señor no había devuelto y pues en su momento había entregado incluso boletas falsas para rendir cuentas. Y en la investigación se determinó, creo que en este caso también, que inclusive algunos dineros del Estado habían sido gastados en licores, y efectivamente, ¿no? Cuando se realiza la investigación, se determinó que algunos de los comprobantes pues eran falsos, ¿no? Y se le estaba atribuyendo responsabilidad, si no me equivoco, de cómplice primario a la señora, y en esta casación, bueno, la Corte Suprema comienza a desarrollar, y entre muchas de las cosas interesantes que establecen para resolver este delito, pues hablan, ¿no? Sobre la infracción del deber especial, ¿no? De que no es posible la complicidad primaria. Si se produce pues alguna cooperación en la comisión de este delito, debería responder como autora, y se empiezan a evaluar una serie de competencias en relación a esta señora, y finalmente se determina, ¿no? Que la señora pues no tenía la capacidad pues de ver, ¿no? A simple vista determinar si los comprobantes eran falsos, Sí, ¿no? efectivamente. Aquí hay un aporte además que creo que es importante cuando hablan sobre la teoría de la complicidad, ¿no? La Corte Suprema agarra y dice que en los delitos de infracción de deber, la teoría que debemos aplicar es, valga la redundancia, la teoría de la infracción del deber y no la teoría del dominio del hecho, ¿no? Y manifiesta y desarrolla la Corte Suprema y señala, ¿no? Que el deber funcional es único, Correcto. e indivisible, que no podría pues existir una concertación de voluntades para defraudar ese deber, ¿no? Y finalmente a la señora la absuelve, si no me equivoco. Creo que ese es el sentido del fallo de esta Sí, casación. correcto. Y efectivamente, como lo dices, lo que pasa es que, sí, aportando algo más, la teoría de la infracción del deber dice que no puede haber coautoría, ¿correcto? Dice que cada uno responde por el deber que le corresponde, ¿no? Por el deber de cuidado que le corresponde. Entonces no cabe la figura de la coautoría. Pero en algún punto se hace un análisis,
se aplica la teoría del dominio del hecho solamente para el caso de determinar al cómplice primario y secundario, ¿no? Ya a partir de los aportes de cada uno de estos, ¿no? Ya sabemos que para la complicidad primaria tiene que haber un aporte necesario, esencial para la comisión del delito, mientras que para la complicidad secundaria basta cualquier tipo de aporte, ¿correcto? ¿Por qué la absuelven a la señora? La Corte Suprema dice que la señora obró con principio de confianza. ¿Por qué? Porque la señora le entregaba los fondos y ella no tenía conocimiento, no podía saber si el señor los gastaba de forma adecuada, ¿no? No podía saber si las boletas que el señor presentaba eran falsas, porque eso ya se llegó a determinar incluso posteriormente en la investigación, Claro, no ¿no? tenía la competencia técnica, profesional, pericial, ¿no? Para determinar si un Correcto. comprobante Entonces, era ella falso. solamente recibía las rendiciones, ¿no? Cumplía con recibir las rendiciones y hacía la revisión correspondiente, y ella, cada vez que el señor, en este caso el autor, le pedía un fondo, le seguía entregando, ¿no? Hasta que al final, pues, la procesaron, la sentenciaron, la condenaron en primera y en segunda instancia, y en tercera instancia la absolvieron justamente por la aplicación del principio de confianza. Bueno, mi querido doctor, creo que hemos abarcado parte de la jurisprudencia que se ha desarrollado en la Corte Suprema y el tiempo nos es esquivo siempre. Solamente quisiera darle la oportunidad para que se dirija a las personas, que esperamos sean muchas las que nos vean o escuchen, una última reflexión. Bien, como decía hace un instante, yo lo que les puedo pedir o sugerir es primero analizar, autoevaluarse. ¿Estoy capacitado para cumplir este tipo de función pública? Obviamente, si la respuesta es no, no hay que asumirlo, porque nos arriesgamos a mucho. Nos arriesgamos a ser convencidos, a ser inducidos, a ser manipulados, a ser utilizados. Entonces, lo primero que yo les podría sugerir es no aceptar un cargo para el cual no están preparados. En segundo lugar, si es que tienen esta capacidad, lo primero que hay que hacer es revisar cada documento que uno firma, porque muchas veces, no, yo confío en mi secretaria y firmo el documento, ¿no? Otro, como el doctor señaló, hay que generar los documentos, ¿no? Si es que a usted le hacen entrega de algún bien, genere un documento. Si es que usted entrega un bien, genere el documento. Ahora, si es que usted tiene una duda, usted tiene al alcance los teléfonos de los abogados, como el doctor José Carlos, que es especialista en el tema, que va a poder asesorarlos con toda seguridad y confianza. Finalmente, invitarlos a que sigan visitando nuestra página web, la del observatorio, que sigan viendo nuestros videos. Seguramente van a haber muchos más invitados. Conociendo al doctor José Carlos, y lo conozco de muy cerca, este proyecto lo tiene en mente hace más de 5 años, ¿no? En un momento me invitó a participar, pero por factores de tiempo, incluso por la propia pandemia, no se pudo llevar a cabo. Ahora le está sacando adelante solo está sacando adelante el observatorio. Te felicito, José Carlos, sigue adelante, tienes todo mi apoyo, y sabes que por la amistad que va a perdurar durante toda nuestra vida, voy a estar para lo que tú necesites. Muchas gracias, doctor Curiza. Bueno, finalmente, estimados oyentes, estimadas personas que nos ven por la fanpage o por los canales en los cuales estamos próximos a subir esta entrevista, primero agradecerles por su tiempo, y segundo, el Observatorio de Justicia Penal tiene también el propósito de compartir la jurisprudencia a nivel de la Corte Suprema que se ha recopilado, pero también tenemos una recopilación de una determinada cantidad bastante interesante de sentencias expedidas por la Sala de Apelaciones que conoce los delitos de corrupción de funcionarios en la ciudad del Cusco. Y de esa manera creo que vamos a enriquecer a la comunidad jurídica para poder conocer primero el sentido de los fallos judiciales de nuestros magistrados de la Sala Penal, y también para que reflexionemos sobre los argumentos de defensa que muchas veces postulamos. La casuística está aquí, creo que le podemos sacar un gran provecho a toda la jurisprudencia que se produce, tanto a nivel nacional, pero también a nivel regional. No nos descuidemos de las cosas importantes que se generan en nuestra ciudad. Eso es muy importante y esa es la finalidad del Observatorio de Justicia Penal. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes con todos.